Elías era un hombre que no era famoso, ni rico, ni buscaba llamar la atención. Pero todos los que lo conocían decían lo mismo. No sé qué tiene Elías, pero siempre se le ve en paz. Y la verdad es que Elías no tenía ningún secreto extraño. Solo había decidido vivir según las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Un día, leyendo Mateo capítulo 5, entendió algo había cambiado su manera de ver el mundo. Si entiendes esto, pensó, lo tendrás todo. Cada mañana, antes de revisar el celular, Elías oraba en silencio. No pedía grandes cosas, solo decía, Señor, hoy dependo de ti. Era su manera de recordar que no lo sabía todo, ni podía todo, y que esa humildad era su fortaleza. Cuando las cosas salían bien, daba gracias. Cuando salían mal, también, porque había comprendido que los pobres en espíritu poseen el reino de los cielos, aquí y ahora, en forma de paz interior. En el trabajo, Elías no era el más fuerte ni el más ambicioso, pero cuando los demás discutían, él escuchaba. Cuando se equivocaban, no se burlaba. Y cuando tenía razón, no lo gritaba. Muchos pensaban que eso era debilidad, pero Elías sabía que la mansedumbre es poder bajo control. Por eso, donde otros veían caos, él encontraba armonía, y poco a poco, sin buscarlo, la gente confiaba en él. Como dice Jesús, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Y él la estaba heredando, no como territorio, sino como respeto, paz y estabilidad. Elías era arquitecto, y en cada proyecto buscaba ser justo, con los clientes, con su equipo, con el entorno. Nunca sobrefacturaba, nunca engañaba. Sabía que la justicia no se trata solo de leyes, sino de hacer lo correcto aunque nadie te vea. Esa coherencia le abrió puertas. La gente quería trabajar con él porque confiaban en su palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, recordaba, porque serán saciados. Y en su vida, esa saciedad se veía en algo más valioso que el dinero: credibilidad. Un día, uno de sus empleados cometió un error grave. Podía despedirlo, y nadie lo habría juzgado. Pero Elías lo llamó a su oficina, escuchó su historia y le dio otra oportunidad. Aquel hombre con lágrimas en los ojos le dijo, «Gracias, nadie me había tratado así antes». Esa tarde, mientras volvía a casa, sonrió. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por él, sino por sí mismo, porque la misericordia abre la puerta para recibir misericordia. Elías evitaba la doble intención, la mentira piadosa, el juego sucio. Era transparente. Su sí era sí y su no, no. No buscaba agradar a todos, solo vivir con un corazón limpio. Y aunque algunos lo consideraban ingenuo, él sabía algo que pocos entienden. Los limpios de corazón verán a Dios. Y él lo veía en los pequeños detalles, en el café de la mañana, en una conversación honesta, en la sonrisa de su madre cuando la visitaba. Cuando había conflictos en el grupo, lo llamaban a él, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía escuchar sin juzgar. Elías no imponía su paz, la transmitía, y aunque no se daba cuenta, su calma inspiraba a los demás. Jesús lo había dicho claramente, «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Y Elías sentía que en esos momentos Dios sonreía a través de él. No todo era fácil. A veces lo criticaban por ser demasiado correcto, por no entrar en chismes o por rechazar tratos dudosos. Pero él no se defendía. Solo decía, «Prefiero perder un negocio que perder la paz». Y recordaba,
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Su recompensa no estaba en los elogios, sino en dormir cada noche con la conciencia tranquila. Elías no predicaba con palabras, sino con acciones. No necesitaba citar versículos para hablar de Dios. Su vida era un versículo abierto. En su barrio ayudaba a un anciano con las compras. En su empresa motivaba a los jóvenes con paciencia y fe. En su casa escuchaba antes de opinar. Era sal, daba sabor a su entorno. Era luz, mostraba el camino sin señalar a nadie. Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Y Elías lo creía de verdad. Al leer las palabras de Jesús, entendió que el Evangelio no era una lista de normas, sino una invitación al amor. Cumplir la ley no era seguir reglas, sino vivir con conciencia y compasión. Y eso lo hacía libre, no esclavo. Elías se había propuesto algo sencillo: no dejar que su corazón se contamine. Cuando sentía enojo, respiraba y oraba. Cuando venía la tentación, pensaba en la pureza del corazón. Cuando hablaba, su palabra valía sin juramentos. Y cuando alguien lo hería, en lugar de odiar, pedía a Dios que bendijera a esa persona. Eso no lo hacía perfecto, lo hacía libre. Un día, un amigo le dijo: Elías, no entiendo cómo haces para estar tan tranquilo siempre. Nada parece afectarte. Él sonrió y respondió con sencillez: no es que nada me afecte, es que decidí creerle a Jesús. Cuando entiendes lo que Él dijo, ya tienes todo lo que importa. Y esa era su verdad. No tenía una vida libre de problemas, pero sí una vida llena de sentido. No poseía grandes riquezas, pero tenía una paz que el dinero no puede comprar. Porque había descubierto que el Evangelio no es teoría, es una forma de vivir que transforma cada cosa que tocas. Jesús dijo: bienaventurados los que escuchan y practican mis palabras. Elías lo entendió y por eso lo tenía todo. Suscríbete al canal. Aquí encontrarás más reflexiones, historias y palabras que te recordarán que la fe no es solo para los días felices, sino para los días en que apenas puedes seguir de pie. Porque aunque el mundo cambie, la esperanza en Dios nunca se apaga. Y quizás, justo ahora, Él está comenzando algo nuevo en ti.